revelado, el niño inocente que, sin saberlo, experimentó el increíble encuentro con lo divino en un pequeño pueblo de México, donde el sol besa las coloridas casas y el aire se llena del aroma de quesadillas recién hechas. Miguel, un niño de 10 años, corre por el mercado. Su risa se mezcla con el bullicio de la gente, y cada paso que da lo acerca más a la magia de su infancia. Pero, en el fondo de su corazón soñador, siente que hay algo más allá de los límites de su pequeño mundo. Y ese día, una chispa iluminaría su destino. Mientras esquiva a las vendedoras gritando ofertas y a los niños que juegan entre los puestos, se topa con don Samuel, un anciano enigmático de ojos sabios. Su voz arrugada cuenta historias de sueños logrados, de héroes que han cambiado vidas y de un universo donde todo es posible. Miguel, embelesado, escucha como si el mundo alrededor se detuviera. Las palabras de don Samuel son una promesa cósmica que, sin saberlo, despiertan algo profundo en su ser. Sin embargo, la felicidad que abrazaba su hogar pronto se ve amenazada. La crisis económica golpea la cocina de su madre, doña Teresita, quien a diario lucha contra la adversidad, vendiendo quesadillas con amor y esfuerzo. Las deudas crecen, y las noches se tornan más oscuras y pesadas. Miguel, sintiendo el peso de la angustia en su pecho, se pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Su inocente corazón se aferra a la esperanza de hacer algo grandioso. Una tarde, en una conversación con don Samuel, el anciano sugiere que haga una promesa a la comunidad para devolver todo el amor que su madre ha compartido. Miguel se siente inspirado, pero el miedo lo abraza al pensar en sacrificar sus juegos y risas. ¿Y si no puedo?, se pregunta, con lágrimas en los ojos. Doña Teresita, al enterarse de la idea de su hijo, siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. Miguel, eres solo un niño, le suplica con la voz quebrada. Tu vida es un regalo, no lo desperdicies. Las palabras de su madre son balas de amor que atraviesan su alma. La incomodidad entre ellos crece, y el hogar que solía ser un refugio de risas ahora se siente como un campo de batalla. El pueblo, sin embargo, observa la valentía de Miguel. Su esfuerzo por ayudar a otros resuena, y las historias de su bondad comienzan a circular. Finalmente, una tarde se organiza una celebración en el parque para honrarlo, donde se reúnen almas que agradecen su grandeza. La música suena, y las risas llenan el aire, mientras Miguel se siente halagado pero inseguro. ¿Realmente ha hecho lo correcto? ¿Es ese el camino hacia su verdadero destino? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la música de la celebración explota en colores y alegría, Miguel busca a su madre. Allí la ve, llena de orgullo y amor, y se siente un torbellino de emociones. Sin embargo, en su interior una pregunta resuena sin descanso: ¿podrá encontrar el equilibrio entre su deseo de ayudar y la felicidad familiar? ¿Qué pasará cuando la vida lo empuje aún más lejos de su infancia? La multitud ríe y baila, pero el dilema de Miguel queda suspendido en el aire, como un susurro de destino aún por descubrir. La música continuaba sonando, y el bullicio del parque envolvía a Miguel como una manta de cariño. Sin embargo, en su pecho, algo se movía inquieto, como un pájaro atrapado en una jaula. Sus amigos lo miraban, reían y aplaudían, pero él se sentía fuera de lugar, bastante alejado del festín de felicidad. La sombra de la preocupación lo seguía, y en su mente solo resonaba una inquietud: ¿qué pasaría con su madre si él fallaba? Con el corazón latiendo desbocado, buscó el rincón más tranquilo del parque, donde la risa y la música se mezclaban con el canto de los pájaros. Ahí, frente a una fuente chispeante, se sentó en una piedra. Cerró los ojos un momento, deseando que ese remanso de paz pudiera calmar el tumulto en su interior. ¿Por qué es tan difícil hacer lo correcto?, se preguntó, sintiéndose más pequeño que nunca. Mientras tanto, las risas de sus amigos se apagaban tras él, dejando un eco distante. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar: «Miguel, ¿estás bien?». Era don Samuel, quien se acercó con una cálida sonrisa y la sabiduría reflejada en sus ojos.
No sé si lo que estoy haciendo es correcto, admitió Miguel, sintiendo que la sinceridad era como un respiro profundo después de haber aguantado la respiración demasiado tiempo. El anciano se sentó a su lado, la brisa jugueteando entre sus cabellos plateados. La verdad, querido niño, es que no hay un camino correcto o incorrecto. Solo hay decisiones que nos hacen crecer. Miguel frunció el ceño, confundido. Pero, ¿y si mi decisión lastima a mi mamá? Ella no quiere que me sacrifique. ¿Y tú qué sientes en tu corazón?, preguntó don Samuel, con una curiosidad que parecía iluminar cada palabra. A veces, los sacrificios más grandes son aquellos que hacemos con amor, pero nunca debes perder de vista lo que realmente importa. La familia siempre debe estar en el centro. Estas palabras fueron como un rayo que atravesó la oscuridad en el corazón de Miguel. Se imaginó a su madre, trabajando incansablemente en la cocina, su rostro cansado pero lleno de esperanza. ¿Y si me necesita más de lo que cree?, pensó Miguel, sintiendo un nuevo impulso de determinación. Quizás no tengo que elegir entre mi sueño y ella. Don Samuel sonrió, como si pudiera leer su mente. Exactamente. De hecho, a veces la verdadera magia sucede cuando unimos esos mundos. Tu deseo de ayudar a otros puede ser el mismo que acerca a tu madre a la esperanza. Con un brillo en sus ojos, Miguel comenzó a visualizar un plan. Podría organizar una venta de quesadillas con mis amigos, podemos mostrar a todos lo increíble que es mi mamá. Esa es una maravillosa idea, exclamó don Samuel. Así, no solo ayudarás a tu madre, sino que propagarás la bondad en tu comunidad. Resuelto y con el corazón lleno de nuevos bríos, Miguel se puso de pie. La música volvió a resonar en sus oídos. Las manos temblorosas de inseguridad se transformaron en puños cerrados de determinación. Comenzó a buscar a sus amigos, con una energía renovada. Sin embargo, mientras corría entre la multitud, aún sentía un nudo en el estómago. ¿Podría realmente unir a todos para hacer algo tan grande? ¿Y si las dificultades lo abrumaban nuevamente? La celebración estalló en un nuevo esplendor mientras se adentraba de nuevo en el bullicio, pero la presión del futuro seguía apretando su pecho. La decisión estaba tomada, la idea brotaba, pero aún había muchas incógnitas que enfrentar. Miguel miró al cielo y exclamó para sí mismo, haré todo lo que esté en mis manos por ella porque su amor lo vale todo. Pero justo en ese instante, entre la alegría y el temor, algo se encendió en su interior. Sin querer, se encontró con la mirada de un extraño en el parque, una figura de pie entre las sombras que lo miraba intensamente. Una sensación extraña lo invadió, y tuvo la certeza de que algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo una vez más. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sus ojos se ajustaban a la figura que lo observaba desde la distancia. Era un hombre de aspecto enigmático, con cabellos al viento y una expresión que parecía mezclar curiosidad y tristeza. La música detrás de él se desvanecía, y el mundo que lo rodeaba se convirtió en un borrón, solo existía esa mirada que parecía conocer sus miedos más profundos. ¿Quién eres?, se preguntó Miguel, aunque las palabras apenas salieron de su boca. Todo sucedía en un susurro, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. El hombre dio un paso adelante, y aunque la multitud y la música seguían en pie, Miguel sintió que el tiempo se detenía. Siempre he estado cerca de ti, Miguel, respondió, su voz resonando con una sabiduría que parecía atravesar los años. ¿Cerca de mí? ¿Qué quieres decir? La confusión comenzó a mezclarse con una extraña sensación de claridad. Tu corazón es fuerte, continuó el hombre, pero también estás asustado. Tienes un propósito que no acabas de comprender, un camino que estás destinado a tomar, pero la duda te paraliza. Las palabras golpearon en el pecho de Miguel como un tambor. Era una lucha que había sentido desde hacía tiempo, un tira y afloja entre el deseo de ayudar a su madre y sus propios sueños. ¿Y si me equivoco?, preguntó, su voz casi un susurro perdido entre la algarabía. Los errores son parte del viaje, dijo el extraño. Lo que verdaderamente importa es servir a los demás, y tu amor será tu guía. Nunca olvides que las conexiones humanas son el corazón de todas nuestras decisiones. Miguel sintió que el mundo volvía a moverse. Esa intuición que lo había impulsado hasta allí cobraba fuerza. Voy a organizar la venta de quesadillas. Llevaré a todos conmigo porque eso es lo que necesitamos, unirnos y apoyarnos. Eso es solo el comienzo, afirmó el hombre, una sonrisa iluminando su rostro. Recuerda que,
a veces, una sola acción puede cambiar el rumbo de muchas vidas. Estás en el camino correcto, y no estás solo. Miguel sintió una oleada de energía en su interior, como si una luz hubiese sido encendida. Aunque sus miedos persistían, esa luz le otorgaba la fuerza necesaria para avanzar. Gracias, murmuró, aunque apenas podía entender cómo ese extraño había desatado una chispa en su corazón. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud crecía. ¿Podría realmente cambiar algo en su comunidad? ¿Sería suficiente lo que estaba emprendiendo? Recuerda, dijo el hombre, dándole una última mirada penetrante, siempre habrá un camino si buscas con amor. Y, casi en un parpadeo, el extraño desapareció en la muchedumbre, dejando a Miguel solo con sus pensamientos. Con el corazón palpitando fuerte, él giró sobre sus talones y corrió tras sus amigos, decidido a compartirles su visión. Una parte de él todavía temía fallar, pero esa pequeña chispa de confianza comenzaba a alentar su espíritu. Tan pronto como lo encontró, reunió a sus amigos, entusiasmado. Pero no pudo escapar de la sensación de que las palabras del extraño rebotaban en su mente, como un eco persistente y reconfortante que lo guiaba días después. La plaza estaba llena de colores y aromas que prometían algo especial. Miguel y sus amigos habían montado mesas, decoraciones y estaban listos para probar suerte. Un grupo de vecinos se reunió, algunos con miradas curiosas, otros escépticos. Justo cuando la venta comenzó, un murmullo se escuchó sobre el telón de fondo. Una noticia poco alentadora cruzó por el aire: se acerca una tormenta. La preocupación se instaló rápidamente en el rostro de todos. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba nuevamente. ¿Todo el esfuerzo, la visión que había anhelado, acababa de desmoronarse? La lluvia comenzó a caer suavemente, dándole un giro inesperado a la historia. La pregunta era clara: ¿se mantendrían firmes a pesar de la adversidad o dejarían que esa tormenta apagara sus sueños? La respuesta los llevaría a un camino que ni siquiera Miguel podía imaginar. La lluvia caía con más fuerza, y Miguel sintió cada gota como un golpe de realidad. Las mesas se tambaleaban, los carteles se mojan y los colores que antes resplandecían comenzaron a desdibujarse. Las risas se convirtieron en murmullos de desánimo, e incluso el aroma tentador de las quesadillas se veía amenazado, como si la tormenta quisiera arrebatarles su esfuerzo. No. No así, y gritó Miguel, intentando animar a sus amigos. Esto no puede ser el final. Luchamos demasiado por esto. Pero sus palabras, aunque llenas de fervor, se perdieron en el ruido de la lluvia golpeando el suelo y la blanda tierra que empezaba a tragarse todo. Él se acercó a su amigo Carlos, que buscaba refugio bajo un toldo deteriorado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblando con la misma intensidad que los truenos que resonaban en el cielo. Quizás deberíamos cancelar y esperar a que pase la tormenta, sugirió Carlos, los ojos llenos de incertidumbre. No. No podemos hacer eso, replicó Miguel, recordando las palabras del extraño. Recuerden por qué estamos aquí. No solo es por las quesadillas, es por todos nosotros, por nuestra comunidad. Podemos continuar. Si nos unimos, podemos soportar esta tormenta juntos. Viendo la determinación de Miguel, sus amigos comenzaron a animarse. Uno tras otro, empezaron a rehacer su posición, asegurando las mesas y las bandejas. La lluvia estaba fría, pero su energía se hacía calor. Una mujer del barrio, doña Rosa, se acercó con su impermeable y con una sonrisa en el rostro. Muchachos, esto es solo un pequeño obstáculo. A veces, las tormentas traen lluvia, pero también traen nuevos comienzos. Miguel miró a su alrededor, sintiendo el cambio en el ambiente. La comunidad había comenzado a unirse a su lado. Rápidamente, los vecinos empezaron a ofrecer paraguas, a compartir sus mantas y a buscar cobertura improvisada. La atmósfera pesada era reemplazada por un espíritu de colaboración. En cada esquina, se escuchaban risas, y la música, aunque algo ahogada, seguía sonando de fondo. Miren, esto es solo un capítulo, exclamó Miguel, sintiendo como la adrenalina lo invadía. La tormenta puede intentar debilitarnos, pero cada gota que cae es un testimonio de nuestra fuerza. Vamos a mostrarles que, uniendo nuestras manos y corazones, podemos superar cualquier dificultad. Y así, lo que comenzó como una simple venta de quesadillas se transformó en una celebración de comunidad. Se encendieron fogatas improvisadas, se llenaron cestas con quesadillas y se compartieron sonrisas bajo la lluvia. Mientras la tormenta rugía, los corazones de los presentes se encendían aún más.
Miguel nunca había sentido tanto poder. Miraba a cada uno de sus amigos, a los vecinos y a las familias que se acercaban. El ambiente se había impregnado de esperanza, y las dudas se desvanecieron como las nubes que comenzaban a dispersarse. La lluvia, que al principio parecía un adversario, se convirtió en parte de su historia. Cuando la tormenta finalmente amainó, todos compartieron un grito de júbilo. Miguel took a deep breath and looked up al cielo despejado que comenzaba a asomar entre las nubes. En ese instante, vio una luz brillante, lo suficientemente intensa para hacerle pensar en la presencia del extraño que había desaparecido en la multitud, pero no tuvo tiempo para meditar sobre eso. Una figura apareció al otro lado de la plaza, con un aire de familiaridad, como si la hubiese visto antes. Su corazón comenzó a latir con fuerza al recordar las palabras de quien le había hablado antes: siempre he estado cerca de ti. ¿Quién era esa figura? ¿Acaso el misterioso hombre había regresado para guiarlo durante esta nueva fase de su viaje? Miguel sintió que la historia apenas comenzaba a revelarse y que las respuestas estaban mucho más cerca de lo que había imaginado. Con una nueva chispa de determinación, Miguel dio un paso hacia adelante, sintiendo que el destino lo estaba esperando, listo para llevarlo a un camino lleno de misterios por descubrir. Miguel se sintió atraído hacia la figura que se recortaba contra el cielo despejado. El aire se había despejado, pero el eco de la tormenta aún resonaba en su mente. Cada paso que daba hacia ella era un latido más que vibraba en su pecho, una mezcla de curiosidad y algo cercano al miedo. La figura se giró lentamente al escuchar sus pasos, y los ojos de Miguel se abrieron como platos. Era una mujer, con una sonrisa que destilaba calidez y un destello que parecía trascender el tiempo. Había algo casi etéreo en su presencia, como un reflejo de luz que iba más allá de lo cotidiano. Te he estado esperando, Miguel, dijo la mujer, y su voz era suave como el murmullo de la brisa después de la lluvia. Miguel se preguntó cómo esta mujer conocía su nombre. ¿Quién eres?, preguntó, sintiéndose un poco bobalicón al confrontarla. ¿Y cómo sabes de mí? Soy alguien que ha estado viendo tu lucha, respondió ella, sin perder su sonrisa. Tu valentía en medio de la tormenta, tu amor por tu comunidad. Todo eso significa más de lo que puedes imaginar. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, como un tambor que anticipa un gran acontecimiento. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué se supone que debo hacer? La mujer lo miró con una intensidad que le resultaba inexplicable. Estás destinado a mucho más de lo que piensas. Esta venta de quesadillas no es solo un evento, es una oportunidad para cambiar no solo tu vida, sino la de todos a tu alrededor. Cada acción que tomas puede sembrar semillas de esperanza. La clave está en creer y seguir adelante, incluso cuando el camino parece oscuro. Las palabras de la mujer parecían resonar en su interior, como un eco profundo que despertaba algo olvidado. Pero, ¿y si fracaso? ¿Y si todos mis esfuerzos son en vano? ¿Y si no?, respondió ella, dando un paso más cerca. A veces, lo que parece un fracaso puede ser el inicio de algo maravilloso. La comunidad está contigo, Miguel. Recuerda, incluso una tormenta puede traer beneficios. La lluvia puede ser destructiva, pero también es esencial para el crecimiento. Mientras la mujer hablaba, un susurro inconsciente de esperanza llenaba el aire. Miguel sintió como sus dudas empezaban a desmoronarse ante la fuerza de esas palabras. ¿Cómo puedo ser esa persona? ¿Cómo puedo transformar esta venta de quesadillas en algo más grande? Ella le sonrió de nuevo, esta vez como si compartiera un secreto especial con él. Mira a tu alrededor. Observa a tu gente, a tu comunidad. Usa lo que tienes, incluso lo que parece pequeño, y conecta con ellos. Crea algo que no solo llene estómagos, sino que también llene corazones. Miguel asintió, notando por primera vez el bullicio alrededor. Sus amigos, los vecinos, las familias que se habían reunido. Y allí, en medio de la plaza, había una chispa de unidad que le hizo sentir que no estaba solo en esto. Hazlo por ellos, dijo la mujer, comenzando a alejarse lentamente. Haz que esta sea una celebración de lo que pueden lograr juntos. Recuerda que siempre estaré cerca. Miguel extendió la mano, pero cuando la tocó, la figura desapareció como un susurro en el viento. Se quedó mirando hacia el lugar donde había estado, con la mente llena de preguntas y el corazón repleto de una nueva determinación. Un grito de alegría lo sacó de su ensimismamiento. Eran sus amigos, riendo, con más quesadillas y energía renovada que antes.
El evento había renacido tras la tormenta, pero algo central había cambiado en Miguel. Él estaba listo para liderar. Allá vamos, se dijo a sí mismo, sintiendo que cada paso que daría en ese momento tendría un significado especial. Pero antes de que pudiera unirse a sus amigos, notó una sombra en un rincón de la plaza. Era un papel arrugado, casi escondido entre escombros. Con cautela se acercó y lo recogió. Al desplegarlo, vio que había un viejo símbolo que le era familiar, un emblema que parecía vincularse con la historia de su familia. ¿Qué estaba a punto de descubrir? La intriga lo envolvió, llevándolo a considerar que su viaje apenas había comenzado. ¿Qué más se oculta? En este camino, pensó mientras la música comenzaba a sonar de nuevo. Y con ese misterio en su mente, Miguel se unió a su comunidad, decidido a implementar todo lo que había aprendido. Pero el símbolo en su mano lo seguía llamando, prometiendo revelaciones que estaban por llegar. Miguel se unió al bullicio de la plaza, pero su mente no podía dejar de girar en torno al símbolo que había encontrado. Con el papel arrugado aún en su mano, se lanzó a la tarea como un nuevo capitán de un barco en la tempestad, decidido a llevar a su comunidad a buen puerto. Las risas a su alrededor se mezclaban con el aroma de las quesadillas recién hechas. Los rostros de sus amigos y vecinos brillaban con una luz que Miguel nunca había notado antes. Cada uno de ellos era parte de un mosaico que, al juntarse, creaba una imagen de esperanza y fuerza. Sin embargo, el descubrimiento del símbolo lo empujaba a buscar respuestas, quizás más allá de su propia venta. «Miguel, ven aquí», gritó Sara, su amiga de infancia. «Necesitamos tu ayuda con la parrilla». Su tono era alegre, lo que levanta el espíritu, y él no pudo evitar sonreír al verla. Se acercó y se unió al grupo, pero el papel en su interior parecía arder con preguntas sin respuesta. Mientras ayudaba a voltear las quesadillas, una mujer mayor del barrio se acercó un poco tímida. Era doña Clara, conocida por la sabiduría que compartía en cada conversación. Con la voz entrecortada, le dijo: «Miguel, te he visto crecer. Siempre has tenido una luz especial. ¿Sabes? A veces, lo que parece un simple negocio puede convertirse en algo que une a todos. Pero debes ser valiente». Las palabras de doña Clara resonaron en él. Miró a su alrededor y, por un instante, el ruido se apagó. Las risas, las charlas y la música se volvieron ecos lejanos y solo quedó el murmullo de su propia angustia. Sin embargo, en esa calma, recordó al símbolo. ¿Qué poder escondía? ¿Por qué sentía que le hablaba? Decidido a entender más, se despidió rápidamente de sus amigos y se adentró entre los árboles hacia un rincón tranquilo de la plaza. Sacó el papel y lo miró de nuevo. Al girar la hoja, notó que había algo escrito en la parte trasera. Sus manos temblaban de expectativa mientras leía las palabras: «Los secretos del pasado pueden iluminar el futuro». Miguel cerró los ojos, tratando de asimilar la revelación. Primeramente pensó en su familia, en las historias que sus abuelos contaban sobre la lucha y el sacrificio. ¿Fue esto a lo que se refería la mujer?, se preguntó en voz alta. ¿Acaso tengo que recuperar el legado que se ha perdido? El sudor le perlando la frente, se sentó bajo un árbol y dejó correr sus pensamientos. De pronto, una voz lo sacó de su ensimismamiento. Era Luis, su amigo del barrio, quien se acercaba con un brillo de inquietud en los ojos. «Miguel, algo raro está pasando. Escuché a unos vecinos hablando de un antiguo festival que se celebraba aquí, hace muchos años. ¿El símbolo que tienes podría estar relacionado?» La inquietud de Luis era contagiosa. Miguel sintió que su pecho se llenaba de una mezcla de emoción y temor. ¿Un festival? ¿Qué se celebraba? Luis se inclinó hacia él, como si compartiera un secreto. Parecía ser algo grande, un momento donde todos se unían. Pero se perdió con el tiempo. Dicen que su esencia sigue aquí, en la tierra, esperando a ser reavivada. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Miguel. ¿Podríamos revivir ese festival? ¿Sería la clave para realmente conectar con su comunidad? Mientras estas ideas danzaban como luciérnagas en su cabeza, Miguel vio a sus amigos riendo y cocinando, y sintió que el peso de su decisión no era solo para él, era para todos. «Vamos a hacerlo», exclamó de golpe. La determinación brotaba en su corazón. Miguel sabía que aquello podría ser el principio de algo grandioso, no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. Pero a medida que esa chispa de emoción crecía,
el eco de la voz de la mujer resonaba en su mente, instándolo a mantenerse firme. ¿Pero qué pasará si no puedo, si fallo en el intento? La pregunta le pinchaba. De repente, una ráfaga de viento sopló, llevándose el papel de sus manos y haciéndolo volar por el aire. Miguel se lanzó tras él, sus ojos fijos en el símbolo que parecía bailar y burlarse de sus dudas. Pero la hoja se subió cada vez más. «No». Miguel gritó, pero era demasiado tarde. Con cada paso que daba para atraparlo, se adentraba más y más en el misterio que estaba a punto de desvelar. Y en su corazón, sentía que la historia que había estado esperando se estaba por contar. Se encontró en la entrada de una vieja iglesia, que parecía un eco del pasado. El símbolo brillaba en su mente, desafiándolo. Una profunda conexión lo llamaba desde el interior. ¿Qué secretos guardaba ese lugar? ¿Lo ayudaría a descubrir su verdadero destino? Con el corazón en la mano y el alma en vilo, Miguel estaba listo para entrar. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Miguel dudó un instante en la entrada de la iglesia, su corazón palpitando en un ritmo frenético. La puerta de madera crujió al abrirse, como si el viejo edificio le estuviera dando la bienvenida, o quizás, advirtiéndole de lo que estaba por venir. La penumbra del interior contrastaba con la luz brillante de la plaza, y el aire olía a incienso, a historia. Dentro, las paredes estaban adornadas con retablos que contaban historias antiguas, hombres y mujeres de otras épocas parecían observarlo, sus rostros tallados en la madera recordándole la importancia de sus raíces. El símbolo seguía palpitando en su mente, como un faro que iluminaba su camino, y sintió que la presión del momento lo empujaba hacia adelante. «Debo descubrir qué hay aquí», se dijo, aumentando su resolución al caminar por el pasillo central. Cada paso resonaba en el silencio, como un eco del pasado. Las sombras danzaban a su alrededor, y pronto se encontraron frente a un altar modesto, donde una pequeña cruz de metal brillaba tenuemente. Miguel sintió una conexión, como si la cruz estuviera susurrando secretos que anhelaba escuchar. Se agachó para observar mejor el altar y notó un pequeño libro de oraciones, desgastado por el tiempo. Abriéndolo, las páginas estaban amarillentas y llenas de anotaciones en márgenes. Había frases en redondeadas letras que hablaban de unidad, de amor y también de un festival que unía a la comunidad en celebración. «Aquí, el pasado cobra vida», pensó con incredulidad mientras hojeaba el libro. La luz de una vela cercana parpadeó y la llama cobró vida, iluminando cada rincón de la iglesia. Las palabras de Luis resonaron en su mente. «La esencia sigue aquí, en la tierra, esperando a ser reavivada». Miguel sintió que ese momento era un punto de inflexión. Las historias que había escuchado de niño comenzaron a cobrar sentido, revelando la fuerza de su comunidad y sus tradiciones que podían fusionarse con nuevas esperanzas. De repente, al pasar una página, encontró un dibujo que lo dejó sin aliento, el mismo símbolo que había encontrado en la plaza, pero ahora rodeado de imágenes de personas bailando y riendo. El festival en su esplendor. Miguel sintió que algo profundo despertaba en su interior. ¿Podría realmente revivir aquel evento? Una ráfaga intensa de viento atravesó la iglesia, haciendo que las páginas del libro volaran. Miguel se lanzó a detenerlas, pero lo que capturó su atención fue una frase que resplandecía con fuerza: «La unión es la luz que guía en la oscuridad». Aquel mensaje hizo eco en su ser. Su comunidad había pasado por tantas dificultades, y ahora tenía la oportunidad de unirlos de nuevo. Cuando se incorporó, Miguel se dio cuenta de que ya no estaba solo. Vio sombras moverse en la puerta. Era Sara y Luis, preocupados por él. El brillo en sus ojos mostraba que habían sentido su ausencia. «¿Qué hiciste, Miguel?», preguntó Sara con una mezcla de curiosidad y temor. «Encontré algo, creo que puede ayudarnos», respondió mientras señalaba el libro. La emoción brotaba en él, deseando compartir su hallazgo. Luis tomó el libro en sus manos, sus ojos recorriendo las ilustraciones. Esto es increíble». «¿Podemos hacerlo? ¿Podemos revivir ese festival?». Miguel asintió, la certeza fluyendo en sus venas. «Sí. Lo haremos. Pero necesitamos más que solo nuestros esfuerzos. Necesitamos que todos crean que esto es posible». «Entonces vamos a hablar con los demás», dijo Luis con una renovada determinación. Miguel sintió que su corazón latía en sincronía con el entusiasmo de sus amigos. Juntos, abandonaron la iglesia, sintiendo que el aire fresco los rodeaba como una nueva oportunidad. Sin embargo, la sensación de que algo más grande estaba en juego lo inquietaba. El símbolo y el legado de sus antepasados parecían unirse,
creando un camino que debía seguir a medida que se adentraban nuevamente en la plaza. Miguel sintió un cosquilleo en la nuca. ¿Y si había obstáculos en el camino? ¿Y si otros no estaban dispuestos a unirse? Las risas y el bullicio de la plaza eran un contraste agudo con su inquietud interna. ¿Podré llevar a todos conmigo?, se preguntó, el peso de la responsabilidad empezando a instalarse nuevamente sobre sus hombros. Sin embargo, esa duda fue rápidamente eclipsada por la convicción que había surgido en él. Esto solo es el comienzo, se dijo en voz baja mientras miraba a sus amigos, su comunidad desbordante de vida. El festival no era solo un recuerdo, era una promesa. ¿Pero qué adversidades tendrían que enfrentar para lograrla? ¿Realmente todos estarían listos para revivir lo que una vez fue? Miguel tragó saliva. Las decisiones estaban a punto de ser tomadas, y él sería el que guiara a su gente en esta travesía. Y así, en el corazón de la plaza, el eco del pasado resonaba en sus venas, instándolo a avanzar. Vamos a necesitar más que solo fe, murmuró a sus amigos, adentrándose nuevamente en el bullicio. Pero justo cuando se preparaban para hablar con la comunidad, un grito desgarrador cortó el aire, helando su sangre. Aquella llamada al unísono traía consigo una sombra que amenazaba con romper el nuevo amanecer que comenzaba a surgir. ¿Qué peligro acechaba y pondría a prueba todo lo que Miguel había empezado a construir? Miguel se detuvo en seco, su corazón cada vez más acelerado. El grito había penetrado en la vibrante atmósfera de la plaza como un cuchillo afilado, cortando el murmullo y la alegría que antes reinaban. Miró a su alrededor, los rostros de los habitantes se torcieron en preocupación y miedo. La vida que antes pulseaba en la plaza se volvió tensa, como una cuerda al borde de romperse. ¿Qué fue eso?, preguntó Sara, con los ojos muy abiertos, buscando respuestas en el rostro de Miguel. La incertidumbre se cernía sobre ellos como un manto pesado. Luis, con los puños apretados, parecía listo para actuar. No lo sé, pero debemos averiguarlo, respondió Miguel, su determinación resurgiendo una vez más. Vayamos hacia el origen del grito. Los tres se movieron, sus pasos resonando en la plaza vacía. Cada paso era más pesado que el anterior, cada vez que Miguel avanzaba, una sensación de inquietud lo llenaba. Sabía que el miedo podía ser contagioso entre su gente. Debían enfrentarlo juntos, pero ¿cómo unir a todos cuando la incertidumbre flotaba en el aire? Al acercarse a la fuente del grito, descubrieron a un grupo de personas congregadas, murmurando y señalando hacia un lado. Un niño pequeño estaba en el centro, llorando desconsoladamente, su madre agachada junto a él, intentando consolarlo. El chico temblaba, su pequeño cuerpo tembloroso manifestando un terror que Miguel sentía muy íntimamente. ¿Qué le pasa?, preguntó Miguel a una mujer que estaba cerca. Se cayó y se lastimó la rodilla, respondió, con la voz ahogada por la preocupación. Pero no solo eso, dice que vio algo aterrador. Miguel sintió como una sombra se extendía en su interior. No era la primera vez que oía que un niño veía cosas que los adultos no podían comprender. Sin embargo, la desesperación en los ojos del pequeño le llegó al alma, convencido de que la situación requería atención, se acercó al niño. Hola, soy Miguel. Cuéntame, ¿qué viste? El niño lo miró con ojos grandes y asustados, las lágrimas corriendo por su rostro. Un hombre con una capa negra, que decía cosas raras, balbuceó, apretando su pequeño puño. Dijo que nos está mirando. El nudo en el estómago de Miguel se apretó aún más. ¿Qué más dijo?, preguntó con calma, tratando de tranquilizar al niño. Dijo que no dejara que nadie celebrara el festival. La voz del niño tembló al pronunciar esas palabras. Dijo que traería problemas. Silencio. Las palabras resonaban en la mente de Miguel, como un repique de campanas en la noche. La amenaza de ese hombre resonaba como un eco de sus propios temores. ¿Podría alguien realmente intentar detener el renacimiento de su comunidad? Sara y Luis estaban a su lado, sus rostros pálidos y serios. La plaza que antes rebosaba de alegría estaba sumida en una alarma palpable. La emoción del festival que Miguel había querido revivir comenzaba a desvanecerse en la neblina de esa inquietante revelación. Necesitamos hablar con todos, ahora, dijo Miguel, aprovechando la oportunidad que tenía. Si la comunidad se unía, más fuerte sería su voz. Pero el peso de lo desconocido seguía acechando en sus corazones. Mientras se giraban para ir a reunir a la comunidad, Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda.
El tiempo se agota, reflexionó, mientras una oscura figura aparecía entre la multitud, un hombre de atuendo negro, observando, con una sonrisa que parecía más un desafío que otra cosa. El peligro no solo era una advertencia, sino una presencia inminente. Vamos, debemos actuar rápido, instó Miguel, lanzándose hacia la plaza con un renovado sentido de urgencia. Pero en su interior, se preguntaba, ¿sería suficiente para enfrentar lo que venía? El eco de su propia voz, junto al balbuceo del niño, resonaba en su mente. La batalla por el alma de su comunidad había comenzado, y Miguel sabía que sería un camino lleno de sombras e incertidumbres. Pero lo que no sabía era cuánto lo cambiaría todo. ¿Podrían sus palabras y el simbolismo de aquel festival ser lo suficientemente fuertes para unir a todos en una causa común antes de que fuera demasiado tarde? A cada instante que pasaba, la sombra del hombre en la plaza se hacía más nítida. Miguel se abrió paso entre la multitud, su mente zumbando con preguntas. El hombre de la capa negra había desaparecido entre los espectadores, pero su presencia seguía intacta, pesando en el aire como una tormenta inminente. Las miradas de preocupación de sus vecinos se multiplicaban a su paso, sabían que algo oscuro se cernía, y él no podía permitir que los rumores provocaran más miedo. Familia, amigos, comenzó, alzando la voz para llamar la atención, tenemos que unirnos. Lo que ha pasado hoy no es un simple accidente. Hay algo en la sombra que amenaza nuestro festival. Empezaron a acercarse más personas, dejando de lado la incertidumbre. Sus rostros mostraban distintas emociones, miedo, confusión y una chispa de esperanza. El eco de su llamado resonó en el de otros corazones. Un niño ha visto algo, continuó Miguel, algo que no podemos ignorar. Un hombre que lucha contra nuestra alegría, que se quiere llevar nuestras celebraciones. Intuyó una viejita entre la multitud, con ojos profundos y sabiduría oculta. Ella, conocida por sus historias y relatos, alzó la mano. Miguel, he oído hablar de esto antes en mis tiempos. En nuestra cultura, hay quienes creen que el festival despierta a ciertos seres, están celosos de nuestra felicidad. Su voz se quebró y luego continuó, debe haber algo más, algo que hay que descubrir. Miguel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El conocimiento antiguo pesaba sobre ellos como un manto invisible. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Sara, con sus manos temblorosas. Miguel la miró a los ojos. Ella era la luz en su andar. Debemos compartirlo, hablar y encontrarnos en este momento. Toda la plaza necesitamos por un solo propósito, replicó él con fervor. La gente comenzó a murmurar, a debatir. Algunos expresaban escepticismo, otros sentían que su voz necesitaba manifestarse. Miguel se sintió dividido. Sabía que cada palabra contaba, que alentar a su comunidad a actuar podría ser tanto su salvación como su condena. Escuchen, dijo con firmeza, atrayendo toda la atención. Si nos dividimos por el miedo, la oscuridad ganará. El festival es nuestro sueño, si dejamos que uno solo nos detenga, olvidaremos de que estamos hechos. La valentía de sus palabras resonaba, llenando el aire de energía renovada. Vamos a celebrar juntos, exclamó Luis, contagiando el ánimo. La comunidad comenzó a unirse, a compartir sus anhelos y temores, a recordar por qué se reúnen cada año. Sin embargo, al fondo, Miguel notó una sombra avanzar. El hombre de la capa negra no se había ido, estaba observándolos de nuevo, con una calma perturbadora. Se quedó observando, evaluando. Necesitamos armar un plan, sugirió Sara entre murmullos. Debemos proteger el festival y a todos los que amamos. Los rostros alrededor transformaron la tensión en convicción, así los fuegos encendidos comenzaban a avivarse dentro de sus corazones. Miguel sintió que, mientras más se conectaban a su pasado, más se fortalecían a su futuro. Pero el tiempo apremiaba, y el hombre oscuro aún seguía ahí, como un augurio en el horizonte. Siempre hay una elección, reflexionó Miguel en voz alta. Y esta vez, elegiremos la luz. Mientras los murmullos de aprobación llenaban la plaza, un temblor recorrió el suelo, y el niño que había presenciado aquello los miraba con ojos de esperanzada inocencia. Pero, ¿y si no seamos lo suficientemente fuertes?, se preguntó en voz baja un anciano. En ese momento, un rayo partió el cielo. Todos miraron hacia arriba, sintiendo que la tormenta no solo estaba ahí afuera, sino también dentro de ellos. La figura sombría retrocedió un paso, pero antes de desaparecer, sus labios se movieron. ¿El festival?
No será como ustedes piensan. Mientras la multitud se reagrupaba, la amenaza quedó colgando sobre ellos. La luz del festival brillaba tenuemente, pero estaban a punto de desencadenar algo que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Podrían superar las sombras del pasado y hallar la fuerza que necesitan en su propia unión? La pregunta colgaba en el aire, tan pesada como él. Propio terror que aún los acechaba. La plaza vibraba con un aire de tensión mientras el eco de las palabras del hombre de la capa negra aún resonaba en las mentes de la comunidad. Miguel, con el corazón latiendo con más fuerza que nunca, supo que era el momento de enfrentarse a sus miedos, a esa oscuridad que intentaba arrebatarles su festival. Miró a su alrededor, a sus amigos, a los rostros de sus vecinos, todos unidos en una sola causa. «Este es nuestro momento», exclamó, levantando la voz para que todos lo escucharan. «Lo que está en juego no es solo el festival, es la esencia de nuestra comunidad. No dejaremos que el miedo nos divida». Cada palabra de Miguel se sentía como un rugido desbordante que atravesaba el aire, encendiendo una chispa de valentía en cada oyente. «Necesitamos hacer de este festival un acto de unión, un símbolo de luz frente a la oscuridad, un lugar donde nuestras historias puedan entrelazarse y florecer», continuó, su voz resonando con sinceridad y determinación. La multitud comenzó a murmurar, llenándose de energía renovada. La anciana que había hablado antes asintió, y con un gesto, la plaza pareció respirar de nuevo, como si el aire se hubiera purificado. Comenzaron a discutirse ideas, y cada persona aportó su propio corazón a la mezcla. Doña Clara habló de las tradiciones pasadas que habían acompañado al festival. Un joven sugirió que podrían iluminar la plaza con velas, creando un manto luminoso que podría desafiar cualquier oscuridad. «¿Y si hacemos un ritual de agradecimiento?», propuso otra mujer, su voz temblando ligeramente. «Recordemos a aquellos que han luchado por nosotros, que han sembrado semillas de esperanza en nuestros corazones». La comunidad comenzó a unirse, cada idea como un ladrillo que fortalecía el fundamento de lo que estaban construyendo juntos. Cada mirada que se cruzaba entre ellos estaba llena de una llama de determinación. El ruido de la plaza se tornó en un canto de unidad, y Miguel sintió que la fuerza de todos se concentraba en el centro de su ser. Sus amigos, apoyándolo, comenzaron a hacer ruido, llamando a otros, recordándoles la importancia del amor, la amistad y la esperanza. La figura del hombre de la capa negra parecía desvanecerse en la medida en que sus corazones se llenaban de convicción. A medida que la tarde se tornaba en noche, las primeras velas comenzaron a encenderse. Lucían como estrellas brillantes en la oscuridad, iluminando la plaza y simbolizando la luz que llevaban dentro. «Vamos», gritó Luis mientras comenzaban a bailar, cada paso resonando con la música de su comunidad, cada movimiento conectándolos más e impulsándolos adelante. La gente reía y celebraba mientras la tormenta, que había empeñado su calma, ahora parecía una lejanía olvidada. «Esto es solo el comienzo», reflexionó Miguel, sintiendo el poder de sus raíces bajo sus pies. Conforme los fuegos brillaban más intensamente, entendió que no solo estaban reviviendo un festival, estaban reconstruyendo la conexión con su pasado, con las historias que habían llenado sus vidas de significado. Cada rostro reflejaba la determinación de no dejar que la oscuridad volviera a tomar forma. Sin embargo, en la distancia, la silueta del hombre seguía observando. La comunidad había enfrentado la tormenta y había elegido la luz, pero ¿sería suficiente? Esa noche, mientras las celebraciones resonaban en cada rincón de la plaza, Miguel se tomó un momento para mirar hacia el cielo estrellado, sintiendo la presencia de la mujer que había encontrado antes en su mente, la que hablaba con tanto amor y sabiduría. «Nunca estoy solo», se dijo a sí mismo finalmente. El festival fue un resplandor de luces y colores, pero por dentro, Miguel sintió que su viaje apenas había empezado. En el futuro aguardaban nuevos desafíos, nuevas sombras a enfrentar. Pero sabiendo que su comunidad estaba unida y que juntos compartían historias y esperanzas, comprendió que podían enfrentar cualquier adversidad, cualquier oscuridad. La verdadera fuerza estaba en el amor, en la unión, en la fe de que podían construir un camino luminoso, aun cuando las tormentas azotaran la vida. La celebración se extendió hasta las primeras luces del alba, pero en el corazón de Miguel brillaba una luz aún más fuerte. La sensación de que estaban a punto de desvelar su destino, de que su historia estaba por ser reescrita, cálida y vibrante, un camino lleno de esperanza, amor y unión. Y así, bajo un cielo despejado que anunciaba nuevos comienzos, la comunidad se sintió más fuerte, más viva, con un futuro lleno de posibilidades.
Porque cuando el amor y la unidad prevalecen, la luz nunca desaparece. No olvides que este es el momento de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan brillando. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este gran final y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos hacemos la diferencia.